De Borges a Homero. Agüita inquieta en el río, sedienta arena, mirando pasar las aguas una morena. Toda la parte amazónica está presente en mis primeros libros, todo. La mayoría de mis cuentos están situados geográficamente en el Beni. Y la selva, el agua, está presente permanentemente en mi literatura. ¿Por qué? Porque los benianos tenemos el ser amazónico. La columna vertebral de los benianos es el río Mamoré, el río Padre y Madre, el río del cual hemos heredado todos los benianos. Es el río que nos ha hecho, ¿no? Es el río que nos ha dado el ser amazónico, es el río tributario del Amazonas, ¿no? Los benianos somos agua, los benianos somos inundación, somos turbión, ¿no? Somos la cultura de las aguas. No te olvides que en el Beni es donde nace la civilización del agua, que dominaba el agua, una civilización que ya se ha comprobado que existió hace 7.000, 8.000 años atrás y era la civilización hidráulica, ¿no? Una civilización que tuvo el control de las inundaciones y hacía cultivos para más de 1 millón de habitantes en un territorio donde vivían cerca de 60 etnias. En este Tablillas y Somó del fin de semana vamos a compartir el programa anterior que lo denominamos De Borges a Homero. Ese gran personaje universal de la poesía, de la literatura argentina, sudamericana y del mundo, verdaderamente nos ha traído buenas llamadas y halagos al hacer estos comentarios sobre su literatura, sobre la calidad de las letras insuperables que don Borges, ese gran escritor, pudo regalar al mundo y a quienes les gusta este tipo de literatura poética. Ahora nos toca conocer mejor a un literato nacional, un escritor, un poeta que estuvimos siguiendo paso a paso para conocer mejor su obra. Un ganador de festivales nacionales, también acá en el ámbito cruceño y también en el ámbito latinoamericano y mundial. Homero Carballo. Por ahí, los que no nos dan crédito a los recursos y al talento de Bolivia, no se sienten complacidos. Pero yo sí me siento complacido de presentarles a ustedes este programa que conoce un poco más de cerca a ese gran literato americano, boliviano y en particular un hombre como un ser de palabras, Homero Carballo. Homero Carballo Oliva, nacido en Santa Ana de Yacuma, Beni, en 1957, novelista, narrador y poeta. Radicó en La Paz, estudió sociología en la Universidad Mayor de San Andrés, director de la Biblioteca del Congreso. Ganó un premio del Instituto Latinoamericano de Escritores en 1989. Fue oficial mayor de Cultura de la Alcaldía de La Paz en 1991 a 1993. Ganador de varios premios literarios. ¿Sabes? Yo quise escribir mis primeros cuentos cuando me di cuenta que era tartamudo, porque soy tartamudo. Y como no podía contar historias cuando era niño, todos los otros niños contaban historias en Santana, yo no, en mi pueblo, en Santana de Yacuma. El único que no contaba historias era yo porque era tartamudo. Entonces yo dije, cuando aprenda a escribir me voy a desquitar y voy a contar todas las historias que no pude escribir, que no pude contar. Entonces mis primeros escritos fueron justamente esos cuentos que no pude contar de niño, La viudita, El carretón de la otra vida, El perro encadenado, etcétera, etcétera, que los escribí en cuadernos de escuela y se perdieron por ahí en una de las tantas mudanzas. Ya empecé a escribir seriamente, digamos, a mis 21 años. Mi primer libro lo publiqué el año 1983,
Pucha, imagínate, hace 30 años, ¿no? Se llama Biografía de un otoño, lo publiqué en una imprenta tipográfica, todavía se armaban letra por letra, ¿no? Y la edición me la hizo un señor entrañable, un viejito entrañable, don Waldo Álvarez, que fue el primer ministro de Trabajo que hubo en Bolivia, en el gobierno de David Toro, que era un gobierno socialista. Él era socialista, él era dirigente de los gráficos. Él me hizo mi primer libro. Creo que he tenido mucha suerte, ¿no? Porque ese libro, Biografía en Otoño, incluye algunos de mis cuentos premiados. Por ejemplo, incluye un cuento con el que había ganado el Premio Latinoamericano de Cuento en México. Y también incluye otros cuentos con los que gané aquí en la Casa de la Cultura de Santa Cruz, que tenía un premio prestigioso. Y también tuve la suerte desde el principio, desde este libro, que los críticos de literatura se fijaran en mi obra, ¿no? Ese libro ya fue criticado en ese entonces, fue comentado por Julio de la Vega, por ejemplo, que hizo un buen comentario. Otro buen comentario hizo el escritor Jesús Urzagasti, y bueno, y otros críticos de literatura como Fernando Arduz. Y así, todos mis libros han ido teniendo su lugar, ¿no? y su momento en la crítica. Para mí todos son importantes, ¿no? Todos son como los hijos, pues todos tienen su lugar en la vida de cada hombre, y los libros tienen su lugar en la vida de cada autor, ¿no? Ahora, sin duda alguna, que puede ser que en algún momento de mi vida haya habido un libro que tenga algún carácter especial, sí. Por ejemplo, El Rey Ilusión, que es un cuento, es el único libro que tengo para niños. Este es un poema para mi generación. Yo soy de la generación que luchó por el retorno de la democracia, como la tuya, ¿no? Como la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? La que entró en huelga de hambre, yo entré en huelga de hambre con Domitila Chungara, las 4 mujeres, con el padre Espinal y el cura Albó, ¿no? Estuve preso también. Y este poema es recordando esa época, ¿no? Y recordando además a los amigos desaparecidos en la dictadura. Se llama Superhéroes, para mis amigos de La Paz. Cuando me acecha la soledad, como el destello de un cuchillo en una infortunada noche, recuerdo aquellas tardes sentado junto a mis amigos de barrio de la ciudad de Nuestra Señora de la Paz, conversando en una empinada calle que antes llevaba el nombre de un indígena que ya nadie recuerda, y que ahora se llama Almirante Grau, en homenaje a un militar peruano que no pudo evitar que perdamos la guerra del Pacífico, como tampoco que los chilenos entren hasta Lima. Recuerdo los rostros de mis amigos, todos melenudos y con pantalones de bota ancha, rebeldes adolescentes de los años 70, hablando de Superman, de Batman y del Hombre Araña, mientras hacemos hora para escuchar la radionovela del increíble Calimán y el pequeño Solín. Lejos estamos de imaginar que en pocos años más nos sentiremos enamorados de la maga, de Susana San Juan y de la bella Remedios. Nuestra necesidad de amar y ser amados temblará en cada lectura de poemas y novelas, y que compartiendo en los cafés del Prado entre medio de los profanos festejos por nuestras efímeras conquistas amorosas, conspiraremos contra la dictadura, deliberaremos sobre la revolución permanente, y en bares de mala muerte brindaremos por los compañeros, amigos y conocidos que en el velado terror de la poética y de la incertidumbre serán torturados, asesinados, desaparecidos, caerán como demiurgos luchando contra los ebrios ungidos de poder. Brindaremos sin saber que algunos de nosotros seremos encarcelados y saldremos al exilio, para que hoy que vivimos en democracia y hemos llegado a esa edad en la que los recuerdos reemplazan a los sueños, nuestros hijos, que ni siquiera imaginan cómo fueron esos años feroces, puedan discutir entre amigos si Superman, Batman o el Hombre Araña son los mejores superhéroes. Bueno, yo soy de la generación del boom latinoamericano, ¿no? O sea, crecí leyendo al boom. En los años 70, cuando yo era adolescente todavía, estaba en colegio, estaba de moda el boom latinoamericano. Cortázar, Borges, Vargas Llosa, García Márquez, Rulfo, etc. Crecí leyéndolos a ellos. Y en el caso de Bolivia, mis narradores, el narrador favorito, digamos, que tengo es Augusto Céspedes, ¿no? Con un libro fundamental que es Sangre de Mestizos, que yo creo que es un libro clave para entender la literatura boliviana. Y después ya algunos narradores más contemporáneos, ¿no? Como Ramón Rocha Monroy, por ejemplo, Jesús Urzagasti,
¿no? Y en fin, otros narradores, Giovanna Rivero acá de Santa Cruz, que me agrada muchísimo también. Y entre los poetas, sin duda alguna, mis poetas favoritos, tengo a poetas españoles, ¿no? Miguel Hernández, Antonio Machado, después norteamericanos, Walt Whitman, ¿no? Me encanta. Después argentinos, Borges, Alejandra Pizarnik, ¿no? Neruda, por supuesto, Neruda, Vallejo. Y de Bolivia me encanta Raúl Otero Reiche, Jaime Sáenz. Después, entre los contemporáneos y amigos míos está la poesía de Gilla Talarico, por ejemplo, que es una de mis poetas favoritas. Álvaro Díez Astete, un gran poeta y un gran hermano mío. Después está Fernando Rosso Orozco, un poeta paceño. En fin, creo que la lista de escritores contemporáneos es larga, ¿no? Está un tío mío, Rubén Carvalho, que para mí es uno de los grandes poetas, sin duda alguna. Historia, poesía, cuento, Amazonas, Beni. Mi padre era todo eso. Fue un hombre que amó profundamente su tierra, amó profundamente el Beni, y yo creo que ha sido el más grande historiador beniano de la última mitad del siglo, es decir, después de José Chávez Suárez, ¿no? Yo le debo el placer y el gusto por la lectura, se lo debo a mi padre, porque él me daba libros para leer. El primer libro que me dio para leer fue La Odisea, justamente, para que yo conozca, en homenaje a quien él me había bautizado, Homero, ¿no? De Borges a Homero. Ana Rebeca Prada comentó una de las cualidades del autor, la sólida capacidad para abarcar diferentes realidades que le preocupan y el intento logrado de manejar estructuras narrativas que maximizan el efecto. Incluye la cuentística de Carballo en el espacio literario que se inscribe en las profundidades de nuestra realidad política y social. Con este libro gané pues el Premio Nacional de Literatura 2012 en poesía. Con eso ya el otro día un crítico de literatura dijo que soy el único autor boliviano que ha ganado en los 3 géneros, novela, cuento y poesía. Este es del municipio de Santa Cruz, que es uno de los concursos más prestigiosos, tiene varios años, pero es a nivel nacional, por eso es Premio Nacional de Literatura, porque la convocatoria es nacional, ¿no? El premio Franz Tamayo, por ejemplo, de cuento, que también es nacional, lo otorga el municipio paceño, pero la convocatoria es nacional, ¿no? El Yolanda Bedregar lo otorga la gobernación paceña, pero la convocatoria es nacional. Este es un premio nacional. Yo lo he ganado también lo gané antes en novela, ¿no? Y he ganado premios en cuento en varios otros lugares, ¿no? He ganado en México, he ganado en Estados Unidos. Seres de palabras, sí, ese es uno de mis libros, que justamente lo denominé Seres de palabras porque los personajes que iba narrando eran eso, eran seres hechos por las palabras. Las palabras van construyendo, ¿no? Van construyendo seres, van construyendo imágenes, van construyendo hechos, van construyendo narraciones, van haciendo novelas, poemas, cuentos. Bueno, cuando Dios y el diablo se descuidan y lo dejan a uno ser enteramente humano, ¿no? Ahí uno se da cuenta que puede escribir, que puede hacer poesía. La poesía es una hechura, ¿no? Y la literatura es una de las grandes hechuras del hombre, sin duda alguna. La literatura nos compara a los dioses en el sentido de ser creadores, de que podemos crear personajes, de que podemos destruir personajes, aniquilarlos, pero al mismo tiempo amarlos, ¿no? y hacerlos grandes, enaltecerlos, pero también hacerlos infames, destruirlos, ¿no? En ese sentido nos equipara, no en el sentido divino, sino en el sentido de hacedores de algo. Yo quedé impresionado, quedé 3 veces impresionado cuando llegué a La Paz, porque vi por primera vez una montaña que repetía su cumbre 3 veces. Entonces quedé 3 veces impresionado. Hasta el día de hoy
Cuando me imagino la ciudad de La Paz, la imagino con el Illimani, es decir, es una ciudad asociada a una montaña que repite su grandeza 3 veces. Y creo que de alguna manera eso somos los bolivianos, ¿no? Somos la cultura del agua, la parte amazónica, la parte de los llanos, la parte cálida, y la cultura de la piedra, ¿no? O la cultura del Ande, ¿no es cierto?, que es la parte occidental de Bolivia. O como algunos prefieren llamarlo, las tierras altas o las tierras bajas, que eso me trae mucho recuerdo a los libros de J.R. Tolkien, ¿no? La tierra media, la tierra... La vida es el amor, básicamente. La vida es el amor, la familia, la mujer, los hijos, los amigos y los libros. Sin los libros no se entendería la vida. ¿Y la muerte? Por supuesto que sí, pero no me preocupa porque mientras yo exista, ya no existe. Sí, yo creo que tengo 3 amores a lo largo de mi existencia, ¿no? Que son el Beni, por supuesto, el primero, el segundo La Paz y el tercero Santa Cruz, en ese orden, ¿no? Y los 3 han calado y han dejado una huella muy profunda que no puedo dejar de asociarlos cuando hablo de cada uno de ellos. No puedo hablar del Beni sin pensar en La Paz y en Santa Cruz. No puedo hablar de La Paz sin pensar en el Beni y en Santa Cruz. No puedo hablar de Santa Cruz sin pensar en el Beni y en La Paz. No, es decir, se mezclan estos 3 espacios y tiempos, porque los recuerdos son eso, son espacio y tiempo. Entonces, cuando recuerdo algo, se mezcla el tiempo y el espacio, ¿no? Y no puedo dejar de asociar estos 3 lugares que son tan importantes para mí, porque tienen que ver con algo fundamental y esencial en la vida, el amor, ¿no es cierto? En La Paz me enamoré de la que es mi esposa ahora, ¿no? De la que me ha dado 2 hijos. Entonces, cuando pienso también en La Paz, pienso en ella. Y cuando pienso en Santa Cruz, pienso que ella es cruceña y que estoy viviendo en Santa Cruz por ella, ¿no? Y que mi hija menor es cruceña también. Mi padre murió en 1989 y hasta ayer no lo supe con certeza. Su crepuscular ausencia llegó hasta mí como la luz de esas estrellas que se murieron hace miles de años. Lo supe cuando uno de sus libros me encontró desprevenido y al leer su amorosa dedicatoria recordé cuánto lo extrañaba. Recordé esas épocas en las que me asombraba su romántico anarquismo, su terrenal sabiduría y su especial poder de seducción, talento de ángel en celo, con el que apalabraba a las más hermosas mujeres, y yo era una semilla que soñaba ser como ese árbol gigante, poblado de quimeras amazónicas, épocas en las que el futuro tenía el nombre de mi padre. Cerré el libro y me dispuse a engendrarlo en mi memoria, para hacerlo nacer en mis palabras. De Borges a Homero.